Bienvenidos Lola y Carlos a nuestro podcast Feliz de escucharte. Dado que el capítulo que nos ocupa hoy trata del poder de la felicidad en el entorno laboral, ¿podéis explicarnos en qué consiste esa felicidad laboral y qué diferencias hay con el bienestar organizacional? Pues Lola, no sé si quieres empezar tú o quieres que empiece yo. Empieza, Carlos, y te sigo. Muy bien, muy bien. Oye, Ana, encantado de estar en este podcast. Para nosotros es un motivo de alegría en estar en este segundo episodio del podcast de la Fundación. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ana, a ti y a tu equipo de tu comisión por la amable invitación. Pues fíjate que este tema de la felicidad es un tema que puede tener tanta profundidad como queramos darle, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, durante miles de años, filósofos, sacerdotes y poetas han estado hablando de felicidad, ¿no? De hecho, Sócrates nos hablaba del bienestar y de la felicidad hedónico y nos hablaba de cómo esa felicidad estaba relacionada más con el placer y luego hay otra versión, la eudaimónica, ¿no? Que está más relacionada un poco con la prosperidad, ¿no? Con el desarrollo de nuestras capacidades. Así que fíjate desde hace cuánto tiempo que como humanidad, como seres humanos, venimos hablando de la felicidad. Y muy concretamente en el entorno laboral, claro, a veces es difícil un concepto tan filosófico, a veces incluso un poco etéreo, ¿no? Un poco difícil de contener, ¿no? En sus límites, ¿no? Porque a veces la felicidad para cada persona representa una cosa a veces radicalmente diferente, ¿no? Entonces aterrizarla en un entorno laboral donde queremos que todo, incluso que todo esté muy contenido, muy elaborado, incluso que esté en una política, que esté en un procedimiento, a veces no es fácil. Entonces, bueno, entonces un poco la idea de los que nos dedicamos a promover la felicidad y el bienestar en las organizaciones, la primera idea está muy enfocada en hacer del término felicidad en el ámbito laboral algo un poco pragmático, algo un poco tangible, algo que podamos entender fácilmente. Y fíjate, Ana, que yo suelo hablar de felicidad en las organizaciones cómo identificar cuáles son las expectativas y las necesidades de los empleados de una organización en cada interacción con la compañía y tratar de satisfacerlas. Es decir, para cada proceso donde se produzca esa conexión empleado-organización, que no necesariamente, esto es muy importante entenderlo, está en el ámbito de los recursos humanos, a veces sí lo estará, pero a veces se trata de pedir un equipamiento informático y la conexión es de un empleado con el equipo de informática o de tecnologías de la información, o a veces es con el equipo de contabilidad para justificar o hacer un rendimiento de cuentas de unas facturas de un gasto. Bueno, en cada interacción del empleado con la organización, tratar de identificar cuáles son sus expectativas y sus necesidades y tratar de satisfacerlas. Así que fíjate que de qué forma ahora sí ya parece que el término felicidad, que para cada persona puede ser diferente, incluso no es lo mismo si se lo preguntamos a un sociólogo, a un filósofo, a un poeta, a un sacerdote, puede ser algo totalmente diferente, pero como si lo llevamos al ámbito laboral podemos un poco contenerlo de una forma que todos lo podamos entender y que lo podamos incluso medir y tangibilizar. Y llevarlo a la práctica, ¿no? Y no sé si Lola, ¿quieres aportar algo más a esta pregunta? Bueno, yo lo primero también decir que estoy muy, pero que muy contenta de participar, en este podcast y agradeceros realmente la visualización de todo lo que estamos haciendo Carlos y yo para que las empresas, bueno, pues conozcan un poquito mejor en qué consiste, porque es verdad lo que dice Carlos, quizás se nos pueda ver un poco frikis en un momento inicial y realmente, bueno, pues es que la felicidad es una ciencia, efectivamente, que yo para aportar algo más a lo que ha dicho Carlos, cuando tú preguntabas bienestar, felicidad, ¿en qué momento podemos diferenciar? Como bien dice Carlos, la felicidad es algo que va más allá de lo que es el bienestar. El bienestar se queda más a un nivel, podemos decir, más de recursos humanos de los que conocemos toda la vida. El bienestar del empleado desde un punto de vista más normativo, desde un punto de vista más de prevención de riesgos laborales,
aunque ahora el bienestar a los empleados se ha ampliado muchísimo, porque desde los fisiocoaching hasta la salud mental, quiero decir, un bienestar también entendido mucho más allá de lo que es meramente normativo y legal. Pero sí que es verdad que la felicidad va más allá de lo meramente encajonado en lo que es el bienestar, que también es importante, ¿eh? Ojo, Claro. son cuestiones complementarias y que además no se entiende una sin la otra. Sí, Claro, para nosotros siempre es un binomio y de hecho siempre hablamos de felicidad y bienestar porque nos parece que es como un matrimonio muy bien avenido, ¿no? Nos parece que son dos elementos absolutamente necesarios en cualquier organización. claro que sí. ¿Y cómo afecta esa felicidad y bienestar laboral en el resto de áreas de nuestra vida? ¿Cuán importante es ser feliz en el trabajo para también poder extrapolarlo a nuestra felicidad en general? ¿Qué pensáis? Carlos. Ah, bueno, pues dices en la vida en general. Bueno, pues fíjate que colaboro con algunos programas formativos. Por ejemplo, recuerdo ahora uno que estoy trabajando, que estoy desarrollando toda la parte un poco de los materiales académicos y es un máster de desarrollo personal, ¿no? De autoliderazgo, en este caso para la Universidad UNIR. Y fíjate que ese bienestar, de alguna manera, es probablemente la búsqueda más genuina de cualquier persona y de hecho cuando a veces nos planteamos cuestiones relacionadas con el propósito de vida, mucha gente con un poco de frustración suele compartir con nosotros, ¿no? Con la gente que nos dedicamos al coaching y a hacer estos procesos de acompañamiento a las personas, bueno, pues también en sus procesos de desarrollo personal, nos dicen con un poco de frustración, es que yo no identifico un propósito, me da mucha envidia la gente que sí tiene un propósito de vida y entonces yo suelo decirles que precisamente la búsqueda de tu propósito es un bonito propósito de vida. Y el bienestar está muy relacionado con esto, porque al final yo creo que ya está muy instalado en la conversación que nuestro cuerpo es un templo, es lo que nuestra mente, o sea, nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra condición física es lo que nos va a acompañar toda la vida. Solemos pensar que nuestra casa son 4 paredes y un techo, cuando realmente lo que nos contiene como seres humanos es precisamente nuestro cuerpo, nuestra mente, trabajar nuestra mente. Entonces, un poco yendo al grano de la respuesta a tu pregunta, el bienestar es, para mí, es ese gran propósito de vida que ya prácticamente tenemos hoy todos como muy instalado en nuestra conversación. Así es. Yo opino igual que vosotros y no sé si Lola también quieres comentar respecto a esto. Yo creo que es que además no se puede separar. Ajá, Somos personas en el trabajo, fuera del trabajo, entonces imposible disociar y todo lo que lleves del trabajo a casa o de casa al trabajo van a estar súper interrelacionados. Todo aquello que de propósito, de bienestar que lleves intrínseco, lo vas a irradiar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, hablar de la felicidad en el trabajo no tiene sentido si no es en tu vida. ujú, Entonces, yo creo que es algo mucho más global que intentar meterlo por áreas. claro. Somos personas. De hecho, nosotros solemos repetir, Ana, tanto Sí, Lola como yo, solemos repetir que esa distinción que hacemos entre la vida personal y la vida profesional, eso solo existe en nuestra cabeza y eso solo existe en un plano conceptual. O sea, uno interpreta que cuando entra por la puerta de la oficina es su vida profesional y cuando sale de la puerta de la oficina es su vida personal. Pero la ujú, realidad no es esa, la realidad es que también eres persona dentro de la oficina y también eres profesional cuando sales de la oficina. Entonces, esa distinción que hacemos entre la vida profesional y la no existe en la realidad, es nuestra vida y somos nosotros los que nos desempeñamos en lo laboral y en lo personal, pero esa distinción solo existe en nuestra mente y desde un punto de vista muy conceptual. En la realidad no existe esa distinción, ni hay esa barrera, ni hay una puerta claro. que da paso cuando entro y cuando salgo a una u otra vida. No es nuestra vida todo de lo que estamos hablando. Por eso es tan importante dedicarle ese tiempo también a la felicidad laboral que tantas horas nos ocupa, ¿no? En nuestro día a día y tanta dedicación le damos. ¿Y qué falsos mitos encontráis
que bueno, pues a veces, por ejemplo, el hecho de decir, dedícate a lo que te gusta y no trabajarás ningún día en tu vida, por un lado, o también falsos mitos al respecto de que, por ejemplo, pues no es responsabilidad de la empresa hacer feliz a los empleados, o sea, los dos lados de la balanza, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestras expectativas, ¿no? También de qué es lo que debe ser la felicidad laboral o cómo ser felices realmente en el trabajo. Mira, el tema de los falsos mitos, bueno, yo lo cojo un poco con pinzas, ¿no? Porque, o sea, no es tanto que sean falsos mitos, sino que si hacemos una simplificación o una banalización de lo que estamos escuchando, todo puede ser sujeto a crítica, a ironía, a la broma fácil, todo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, pues el que está dispuesto a hacer un proceso de desarrollo personal, de avance o de integrar o de abrazar la felicidad en su ámbito profesional, pues la verdad es que puede llenar de contenido una frase que para otra persona pueda ser sencilla. Yo, por ejemplo, me dedico, trabajo en una organización que se llama Happy Force y también colabora con la Fundación Mundial de la Felicidad, como tú sabes, y donde somos compañeros. Y bueno, pues para algunas personas, bueno, pues de alguna manera trivializan o bromean en torno al impacto que tiene la felicidad de las organizaciones, pero a mí la realidad es que para mí son un bonito propósito de vida y yo disfruto muchísimo con mi trabajo y me hace muy feliz mi trabajo. Entonces, bueno, pues evidentemente para algunas personas esto puede ser algo, no sé, a lo que no le dan demasiado crédito y para mí es toda una filosofía de vida. Es decir, que yo he probado varias profesiones a lo largo de mi vida hasta que he dado con una donde me siento absolutamente lleno, pleno y satisfecho. Entonces, bueno, pues ahí es la profundidad que cada uno quiera darlo. Nos podemos quedar en la superficie o podemos bajar y desarrollarlo todo y convertirlo en un gran propósito de vida. Ujú. Lola. Yo en relación al segundo que has comentado, que decías que para las empresas, no sé cómo lo has dicho, que no es el objetivo de una empresa tener el foco en la felicidad de sus empleados. Sí, un mito, que yo creo que es un mito, que piensen las empresas que no es su responsabilidad. A ver. Bueno, podrán pensar lo que quieran. Lo que es real es que sus empresas no son nada sin sus equipos y sus personas. Entonces, bueno, te lo podrás plantear como tú quieras, pero al final tu negocio depende de tus equipos y depende de tus personas. Partiendo de esa base, te lo puedes plantear como quieras. ¿Será o no será tu responsabilidad? Pero lo que tienes que tener claro es que tu negocio no va a andar sin personas. Así que mejor empecemos a poner el foco en esas personas con las que vas a andar en tu negocio porque estás invirtiendo en él. Claro. Y lo que está ya fuera de toda duda es que la felicidad en la empresa es rentable. Entonces, quizás el mito, así leído, puede ser que tenga cierta validez para las personas o para ciertos negocios. Lo que está claro es que el foco ha cambiado y yo creo que las mentalidades de los negocios también. Y de hecho, a ver, yo te digo, yo soy auditora, yo tengo otra mentalidad un poco más de sistemas y de normativa. La normativa europea, toda, viene enfocada a la sostenibilidad y la buena gobernanza en las empresas. Entonces, lo podemos ver por donde queramos, por la vía normativa, por la vía de sistemas o porque realmente crees en ello y es un propósito de tu negocio tener a la felicidad como propósito de empresa. Claro. Además se nota en, como tú bien dices, en números, se nota en la atracción del talento, se nota en tantos resultados beneficiosos, ¿no? Exacto. Para la empresa el poder trabajar la felicidad en el entorno laboral. Así que, ¿y cuándo creéis, Carlos y Lola, que llega el momento en que debemos plantearnos un cambio profesional? O, por ejemplo, pues no sé, de compañía, reinventarnos. ¿Cuándo creéis que
la persona debe valorar hacer ese cambio y, bueno, tomar esa decisión. No sé si... Mira, Ana, a mí me ha quedado antes una cosa que me gustaría, la verdad, no pasar por alto y Sí. luego regreso a tu pregunta y trataré de ser lo más conciso posible. Evidentemente, la responsabilidad de la felicidad de los empleados es compartida. De hecho, el que tiene mayor protagonismo en su propia responsabilidad es cada uno de nosotros. Es decir, nosotros solemos utilizar una metáfora o dos, ¿no? Una de esas metáforas es, por ejemplo, relacionada con la jardinería, ¿no? Es decir, al final la empresa o el director de personas puede ser un poco la figura del jardinero que elige poner un rosal en el lugar adecuado o idóneo para que un rosal pueda florecer, ¿no? Y entonces, bueno, pues se encarga de que la tierra sea la correcta, de que si necesita sombra pero luz, pues esté en un lugar donde reciba la luz, pero no la sombra, o sea, la luz, pero no el sol directo, que esté regada. Entonces, esa sería un poco la figura que podría ejercer la empresa o alguien dentro de la empresa. Pero obviamente la responsabilidad de crecer y de florecer le corresponde al rosal, ¿no? Entonces, no podemos disociar las dos cosas porque la empresa efectivamente no nos puede hacer felices a los empleados. Eso es imposible. Ujú. Generar el entorno para que yo pueda desarrollar mi capacidad para ser feliz. Esto es un elemento muy importante porque es verdad que a veces pensamos, no, la empresa es que no tiene por qué hacerte feliz. Claro que no, la empresa ni además no puede hacerte feliz, pero sí puede crear el entorno, la atmósfera adecuada para que tú puedas desarrollar tu felicidad. Me decías la pregunta era en qué momento tienes que hacer un cambio. Bueno, hay una frase muy bonita de Steve Jobs que decía algo así como, si durante muchos días consecutivos estás generando resistencia o no quieres ir a tu trabajo, bueno, a lo mejor es el momento de hacer ese cambio, ¿no? Y yo te lo ligaría también un poco, por ser muy conciso y dejar un poco de espacio a Lola, lo ligaría al propósito. Es decir, si sientes como empleado que no estás alineado en tu propósito de vida con el propósito de la organización, quizás sea un momento para explorar otras vías donde sí puedas experimentar esta conexión entre el propósito de la organización y el propósito personal, el propósito genuino interno que tenemos cada uno de nosotros. Y a partir de ahí desarrollarlo en la misión, en los valores. Es decir, que tú puedas sentirte identificado con lo que hace la organización, que tú entiendas tu rol y cómo tu rol impacta en ese propósito que tiene la organización. Entonces, para mí este sería un elemento muy importante, la alineación en el propósito. Ujú. Totalmente de acuerdo. Lola. Sí, a ver, esto también es un tema, bueno, muy personal. Yo también reconozco la dificultad de dejar un trabajo nutricional puro y duro para hacer este cambio que dice Carlos, ¿eh? O sea, Ujú. somos conscientes también de cómo está el mercado laboral. Entonces, efectivamente, ese es el punto de inflexión que tendríamos que tener claro. Pero a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Quizás no es necesario un cambio de trabajo, quizás podemos hacer el cambio dentro del trabajo que estemos. Que hay veces que decimos, no, hay veces que se pueden hacer muchas cosas dentro para que empecemos a alinearnos, ¿vale? Y generemos todo eso que dice Carlos, nuestro propósito con nuestro trabajo y empezar a hacer ese trabajo nutricional puro y duro de pago de facturas, bueno, pues quizás ese camino en el que mi propósito va teniendo también cabida. Claro. Entonces, Ujú. que hay veces que decimos, hay que cortar. No, no, hay que saber, pero hay que ser conscientes de lo que dice Carlos. Cuando realmente estás ya en ese punto en el que hay una disociación muy grande. Claro, sí, porque no todo el mundo puede vivir de lo que le apasiona ni tiene la facilidad de hacer ese cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue automotivarse o cómo Exacto, uno se motiva, ¿no? Para estimular su bienestar también en un entorno laboral que a lo mejor no es el más correcto. idóneo, el que quisiera, ¿no? Entonces, yo es que os quiero hacer la pregunta, retomando esto que nos contaba también Carlos, ¿no? Sobre los entornos de trabajo. ¿Cómo se consiguen entornos de trabajo que favorezcan la felicidad?
Pues, ay, qué buena pregunta. ¿Cómo se consigue? Básicamente con un proceso en el que fundamentalmente lo que haces es escuchar a tus empleados. Hay una tentación muy fácil de decir, bueno, ¿y qué le hace feliz a los empleados? Cuando saben que nos dedicamos a esto de la felicidad en las organizaciones, bueno, ¿y qué les hace felices a los empleados? Yo tengo una idea, pero yo suelo responder para que se tome conciencia muy rápida de a qué me dedico, digo, no lo sé. Yo lo que hago es no dar nada por supuesto, yo lo que hago es preguntarlo. Entonces, a partir de ahí, Ana, la idea fundamental que me gustaría que quedase en este podcast, más allá de si lo que les hace felices es unas manzanas o la flexibilidad, es, no lo sé, pregúntaselo a tus empleados, es decir, ¿qué necesitarían para desarrollar los ingredientes, como si fuera una receta gastronómica, qué necesitarían para desarrollar esos ingredientes que son necesarios para poder desplegar su felicidad, ¿no? Entonces es un entorno de confianza, ok, donde puedan expresar sus opiniones, es un entorno donde existe un propósito con el que poder alinearme, ok, es un propósito donde la flexibilidad es muy importante. Entonces, consulta como organización, lo mejor es tener un sistema que pase por escuchar a tus empleados, para escuchar a tus colaboradores y tratar de adaptarte en tus operativas y en tus prácticas a lo que tus propios empleados demanden. Porque fíjate que hemos trabajado con una compañía naviera. En una compañía naviera donde están veintitantos días en alta mar, o a veces 3 meses, obviamente no es la misma problemática que para una oficina. Entonces, el problema puede ser venir con recetas ya hechas, ¿no? Venir con recetas y si voy con la receta a la oficina, a la naviera, imagínate lo que va a suceder. Entonces, yo creo que lo más importante es darle el poder, atribuirle ese poder a los empleados para que sean ellos mismos los que nos digan qué necesitarían para poder ser felices, para poder desarrollar su felicidad. Lo que sí es necesario es tener la metodología, ¿no? La metodología para hacerles las preguntas, para hacer un diagnóstico, para diseñar o co-crear con ellos incluso o con algún focus group de personas más implicadas con este proceso, co-crear con ellos un plan y luego desplegar ese plan y luego identificar qué vamos a medir y luego identificar qué podemos mejorar y tratar de optimizarlo para sucesivos ciclos de vida del proceso. Entonces, esa metodología sí que es necesario tenerla, pero el qué, cuáles son las palancas, yo te diría, lo más sano es en lugar de que lo digamos nosotros, preguntarlo. Ajá. Entiendo entonces que una de las mayores problemáticas con las que os soléis encontrar como consultores y expertos en felicidad es la falta de escucha o comunicación con los empleados. Sí, muchas veces no se sabe, se cree o se intuye o cada uno se hace una idea de lo que creen que es el problema, pero no han preguntado si ese es el problema, ni han preguntado si sabiendo o pensando que ese es el problema, de qué manera lo quiere resolver el empleado. No para todos vale la misma solución a pesar de ser el mismo problema y no para todos valen las mismas cuestiones. Si no se sabe dónde está el dolor de cada uno y de qué manera cree cada uno que lo soluciona, mal vamos a poder echar a andar. Ujú. Hay que partir de un diagnóstico y el diagnóstico solo se hace hablando. Entonces, el cambio tiene que venir de la comunicación y la comunicación desde el liderazgo. Tiene que partir de allí para luego Claro. empezar a desescalar. Ajá. Y aunque, bueno, vosotros sois expertos en organizaciones, de empresas, ¿qué opináis de cómo puede trabajar la felicidad laboral la persona que trabaja sola, el emprendedor, el que, bueno, pues esto que está solo, que su equipo es solo él? ¿Qué debería hacer? Aparte que supongo que también aplicarse esto, ¿no? De escucharse a sí mismo que le hace feliz. Pero bueno, ¿qué claves o qué tácticas o qué consejos se le pueden dar a esta persona que está sola? El emprendedor nunca está solo. Siempre va a tener colaboradores, siempre va a tener Ajá. clientes, siempre va a tener socios, siempre va a haber un entorno. En ese entorno es donde tiene que desplegar este propósito de Qué bueno, felicidad. qué Desde mi bueno. punto de vista, ¿eh? Nunca se está solo. Ujú. No sé, Carlos, si tú quieres añadir algo al respecto para Bueno, los emprendedores.
Bueno, fíjate que en el fondo las recetas pueden ser las mismas. Ujú. Es decir, al final hay que identificar, aunque seas autónomo, hay que identificar por qué haces lo que haces en lugar de cualquier otra cosa que podrías hacer. Es decir, que al final todo conduce un poco a identificar tu propósito. Oye, ¿por qué me dedico yo a esto? ¿No? Imagínate que eres fisioterapeuta, ¿no? Oye, pues ¿por qué? Oye, ¿estoy sencillamente cambiando tiempo por dinero o estoy contribuyendo a la salud de las personas? O más aún, ayudándole con una buena salud, estoy ayudándoles a ser más productivos y felices. Es decir, que al final puedes reducir tu desempeño profesional al estoy cambiando tiempo por dinero. Ok, Ajá. es una forma de verlo, ¿no? Pero obviamente si te conectas con un propósito superior por el que haces las cosas, creo que todo tiene mucho mayor significado, ¿no? Es decir, al final puedes estar limpiando los baños de un hospital, pero obviamente y puedes reducirlo a cosas muy desagradables, ¿no? Yo estoy limpiando aquí porquería, no sé, pero también puedes pensar que estás contribuyendo a la buena salud de la gente que está allí ingresada, ¿no? Para que no contraigan patologías adicionales a las que ya tienen. Es decir, que Claro. al final siempre consiste en conectarnos con un propósito. Entonces, recomendaría las mismas, probablemente la del propósito muy, muy importante, ¿no? Pero también escucharse a sí mismo, ¿no? Como dice Lola, al final, tú lo has dicho, probablemente desde la óptica de personas que te han referido que se sienten solos siendo autónomos, ¿no? Siendo Ujú. freelance. Pero lo que te dice Lola es verdad. ¿No? Entonces, la realidad es con qué elegimos quedarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están esas creencias, la mente que nos juega a veces malas pasadas y nos hace pensar que estamos solos, cuando la realidad es que la que te ha descrito Lola es Sí. que estar solo es una forma de verlo, pero que en el fondo tienes partner, colaboradores, tienes proveedores, Clientes. tienes clientes con los que puedes desarrollar. Nosotros en Happy Force tenemos, siempre lo decimos que no tenemos clientes, tenemos amigos, porque la verdad es que Ujú. son gente con la que nos encanta pasar ratos y compartir buenas conversaciones. Entonces, realmente no estás solo es una creencia. Entonces, bueno, pues yo les recomendaría trabajarse un poquito. No tenemos aquí mucha costumbre ni de ir a terapia, ni de ir con coaches. Yo les recomendaría trabajarse un poquito la mente para que la mente, que es un magnífico mecanismo, pero también muy poderoso, contribuya a favor de nuestros intereses y no en contra. Si nos hace pensar que estamos solos, está atentando contra nuestros intereses. Si nos hace ver el mundo con infinitas posibilidades, está conspirando a nuestro favor. Así que un coach, un terapeuta, siempre te ayudará a ver esa visión más optimista, más alegre y más positiva de nuestro entorno. Totalmente de acuerdo. Y desde la Fundación Mundial de la Felicidad, ¿cómo podéis ayudar a ese bienestar organizacional, a la felicidad laboral, incluso también, pues eso, ¿no? De emprendedores, etcétera? ¿Cuál es vuestro trabajo en las comisiones que dirigís y qué servicios ofrece la Fundación al respecto? Pues ahí te dejo, Lola, para que empieces tú si quieres. Vale. Bueno, son dos comisiones que realmente van muy de la mano. Al final, yo lidero la comisión de consultoría y Carlos la de nuestra certificación, que ahora la explicará. Desde la parte de consultoría, pues lo que ha explicado Carlos, una cuestión es tener claro el propósito y otra cuestión es que se necesita siempre una metodología, un sistema. Al final, bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de empresas. Las empresas se mueven por sistemas y además es que son necesarios tanto para ver en qué se falla, qué es lo que podemos mejorar y además son sistemas vivos en constante movimiento y siempre, siempre va a haber algo que mejorar. Pero claro, la metodología es importante. ¿Qué hacemos desde la consultoría? Bueno, pues analizar, diagnosticar, diseñar e implementar todos estos sistemas de felicidad en la empresa. Dependerá de cuál es el problema o el dolor concreto de cada empresa cuando se acerque a nosotros. Puede ser que necesiten en un momento puntual porque tienen realmente un problema, me lo estoy inventando, de relevo generacional. Habrá que ver en esa cuestión qué es lo que es necesario, diseñando, implementando y haciendo una mejora continua o un sistema mucho más general, que ya veremos en qué consiste, que puede explicar ahora un poco Carlos, todo lo que es nuestra o todo lo que abarca la certificación y el sistema de implementación
de las empresas felices. Pero al final, desde la parte de consultoría, se van a acercar desde el dolor que cada negocio o cada emprendedor tenga. Ese es el foco de nuestro estudio. A partir de ahí, evidentemente, tenemos una metodología que iremos aplicando y todos los recursos que tenemos en la fundación. No nos olvidemos que al final, dentro de nuestra fundación, tenemos muchísimos recursos añadidos con los que poder llevar a cabo todos estos programas de consultoría, desde una comisión de coaching hasta pasando por un tema de academia, si es necesaria la formación. Bueno, se me ocurren infinidad de recursos que la propia academia es la que nos nutre para toda esa implementación y desarrollo de las soluciones para los problemas que nos hayan planteado las empresas, los autónomos o incluso los propios clientes. Uh-huh. Y Carlos. Sí, Ana, como te menciona Lola, de alguna manera ella lo que hace es a través de un proceso de consultoría identificar cuáles son las palancas que tiene que accionar para promover la felicidad y el bienestar de los colaboradores de una organización, pero básicamente en términos muy de calidad, lo que haría el equipo de Lola y la comisión de Lola es implementar un sistema de gestión para la promoción de la felicidad y el bienestar, y lo que haríamos desde la comisión que yo lidero es de alguna manera certificar que ese sistema de gestión se ha implementado correctamente de arreglo a las prácticas y los procesos que describimos en ese manual de buenas prácticas que definimos en la... De hecho, no lo queremos llamar norma para no asimilarlo a veces al rigor y a la estructura que tienen otras normas, por ejemplo, la de calidad o medio ambiente que todos tenemos en mente sin citar a ninguna certificadora, pero un poco la idea sería rebajarle un poco de toda esa tensión porque incluso va mejor, encaja mejor, lubrica mejor con el tono de la felicidad y el bienestar, quitarle un poco de ese rigor, pero sí que de alguna manera comparar las prácticas de la empresa con las buenas prácticas del mercado y en qué medida se ajustan las de la organización a las buenas prácticas del mercado que nosotros conocemos muy bien. Entonces, bueno, a partir de ahí poder certificar a las empresas y darles un sello, un distintivo que acredite la calidad de sus prácticas. Y esto, como tú mencionabas antes muy bien, Ana, esto sirve para atraer talento, sirve también para fidelizarlo, sirve también para mejorar la identificación con la compañía, pero no solo el sentirse identificado, sino el sentirse también comprometido y el sentirse orgulloso de la organización en la organización en la que trabajas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Cuando oímos a alguien hablar con orgullo de su organización, debemos pensar inmediatamente que algo muy bueno debe estar haciendo la organización para que un colaborador hable así. Y luego a partir de ahí mejoran otros indicadores, porque al final, aunque estemos hablando de felicidad, y Lola lo mencionaba, la felicidad es rentable, pero no hay que perder de vista que el idioma que nosotros utilizamos, aunque hablemos de felicidad, es el mismo idioma, es el mismo lenguaje que utilizan las organizaciones. Es decir, hablamos de ROI, hablamos de dinero, hablamos de cantidad de beneficios tangibles en que se convierten las estrategias basadas en la felicidad, porque eso es muy importante, mejoran las ventas, disminuyen los días de baja, el absentismo. Entonces, al final, todo esto tiene que ser susceptible de traducirse en algo tangible, en algo incluso económico, porque es el lenguaje que utilizan las organizaciones. Si hablásemos otro lenguaje de intangibles, probablemente convenceríamos a pocos directores generales o a pocos CEOs de implementar estas estrategias. Claro, qué importante entonces, ¿no? Que todas las empresas, organizaciones apostasen por certificarse, ¿no? En bienestar organizacional, empresarial y tener este certificado, no solo por el certificado, sino por todo lo que nos explicas que conlleva, ¿no? Y todas esas mejoras que se producen, esos beneficios, tanto para la organización como para el empleado, ¿no? Así que, bueno, ¿y dónde pueden contactar para contratar estos servicios? ¿Dónde pueden ponerse en contacto con vosotros, tanto con la consultoría como con el certificado? Bueno, a través de la web el contacto es directo. Uh-huh. Vale, pues pondremos después también lo que es el contacto con nuestra web de la Fundación para que todas las empresas y organizaciones se puedan unir a este movimiento de la felicidad en el entorno laboral.
Así que bueno, pues ha sido un placer charlar con vosotros y conocer un poquito más esta gran labor que lleváis a cabo en la Fundación para ayudarnos a ser más felices también en nuestro trabajo. Así que gracias por haber participado en Feliz de Escucharte. Muchas gracias a ti por tenernos. También decir que tanto Lola como yo somos miembros de la Junta Directiva de la Fundación. Ujú. Hoy en día la verdad es que las formas de conectar con cualquiera de nosotros son múltiples, ¿no? Seguramente Lola también está muy accesible por LinkedIn, yo también lo Sí, estoy. también. A día de hoy las fórmulas para conectar con nosotros pueden ser muy variadas, pero obviamente el canal, digamos, institucional es el de la página web de la Fundación Mundial de la Felicidad. Y muchísimas gracias por tenernos, Ana. Te deseo mucho éxito en este proyecto, en este podcast, que este es su segundo episodio. Te deseo que tenga mucha vida y sobre todo mucho éxito este proyecto. Pues muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por habernos invitado. Esperemos volver con un montón de proyectos para contaros y felicidades por este podcast. Gracias, feliz de escucharte.